Buenas tardes. En los siguientes ejercicios del MATLAB vamos a enseñarles sobre la teoría del muestreo o cómo poder sacar las medias de la muestra, la desviación de la muestra y las hipótesis nulas, las hipótesis alternativas. Pero para poder lograr estos ejercicios, primero debemos tener claro que el muestreo es un proceso por el medio por el cual se seleccionan probabilísticamente elementos de un universo o una población con finalidad de poder estimar a un determinado grado de precisión. Bueno, en este ejercicio, en el 4.1, tenemos los datos ya escritos en la pantalla, vamos a explicar qué nomás vamos a encontrar en el primer ejercicio. En este caso, primero creamos la base de datos. Vamos a poner el 0.05 de alfa, que es el error que se puede dar en un tipo de muestreo. Eso se da por defecto ya. Y luego vamos a escribir mu_hat, sigmat y musi es igual a normas fit de x y alfa. Lo que nos dice que mu_hat nos va a indicar la media de la muestra, sigmat la desviación de la muestra y musi un intervalo de confianza del 95%, que es del 95% porque tenemos el 5% que nos puede dar el error. En este caso el ejercicio, como ya lo teníamos escrito, le vamos a dar a ejecutar y podemos ver que la desviación muestral es 10%, la desviación de la muestra es del 10%, la media de la muestra es del 10%, la desviación de la muestra es del 0.2828 y el intervalo de confianza nos da que va desde 9.7384 a 10.2616. En este siguiente ejercicio vamos a considerar los datos de una base de datos que vamos a crear. Se requiere determinar si existe alguna diferencia estadística significativa entre las medias de una muestra, con un 95% de confianza. En este caso vamos a crear las bases de datos. Tenemos aquí x1 y x2, que serían nuestras bases de datos, y lo que vamos a usar es test2 para determinar la validez de una hipótesis. Vamos a escribir la función de hpci, que es igual la función test2 de x1, x2 y, como dijimos antes, el intervalo del 95% de confianza, pero en este caso vamos a poner el intervalo de error. Le vamos a dar a cerrar y le vamos a dar a ejecutar. Le vamos a dar a ejecutar después de haber escrito los comandos. Podemos ver que tenemos H0, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa de 0.067 y podemos ver que tenemos un intervalo de menos 0.7819 a 1.1724. En este siguiente ejercicio vamos a ver cómo sacar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, como hicimos en el ejercicio anterior, pero en este vamos a poner un ejemplo: que el vendedor de cierta marca de automóvil afirma que el kilometraje medio del modelo XW es de 45.425 km por galón de gasolina. Un ente gubernamental de pesas y medidas cree que el vendedor está generando falsas expectativas a los clientes, lo que conlleva que 9 automóviles de este modelo son sometidos a prueba con un galón de gasolina y dan un siguiente resultado, que vamos a crear con el resultado nuestra base de datos, que es de x igual 45.425 41.640 27.854
39.747, 43.532, 41.640, 47.318, 37.854 y 39.747. Es nuestra base de datos que nos da después de haber elegido aleatoriamente unas muestras. Vamos a solicitarle igual que nos dé la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y el intervalo de confianza. En este caso vamos a poner que H, sig, Cin, y le vamos a dar que es igual al test que hicimos anteriormente de x de 45 en este caso vamos a tener el 1% de error. Le vamos a dar a ejecutar. Como podemos ver, aquí nos vuelve a indicar nuestra base de datos que le hemos transcribido. Nos da H1, que significa que debe rechazarse la hipótesis nula, es decir, que lo que afirma el vendedor no es creíble bajo una certeza del 99%. Sig, que 0.0085 es menor que 0.01 o menor que el 1%, luego se rechaza la hipótesis nula. Y Ci, que es el intervalo de 39.9730 a 45.3064. En este nuevo ejercicio vamos a probar la hipótesis de que la distancia media requerida para poder frenar un automóvil que va a 20 km/h es de 25 metros. Con base en una muestra de 100 conductores, se obtiene que la distancia media es de 27.3 metros, con una desviación estándar de 2.1 metros, utilizando un nivel de significancia del 5%. Para este caso también como se realizó pruebas, vamos a crear nuestra base de datos, que le vamos a crear los valores 30, 30, 28, 26, 26, 24, 30, 31, 29, 29, 26. Después de haber escrito toda la base de datos, vamos a solicitarle, vamos a ponerle que data es igual a d, y tenemos el sigma. Vamos a solicitarle que sigma es igual a 2.1, el alfa es del 5% como lo hemos dicho antes, y m es 25. Vamos a escribir el comando ztest data m sigma y alfa. Le vamos a dar a ejecutar. Nos da el resultado que h es igual a 1. Lo que se rechaza la hipótesis nula, es decir, que la distancia media requerida para frenar es diferente a 25 metros a un nivel de significancia del 5%. En este siguiente ejercicio vamos a hacer el ejemplo de una población con distribución normal constituida por 500 fichas que se encuentran en un archivador. Se extrajo una muestra de 16 observaciones, nuestra base de datos. Vamos a crearla mientras vamos viendo el ejercicio, y nos dice que se sabe que la desviación estándar poblacional es del 10%, pero es desconocida la media poblacional. Entonces vamos a poner que la hipótesis verdadera es 50, cometiendo un riesgo del 5% del nivel de significancia. Para probar la hipótesis de que la media poblacional sea igual
a 40, 49, 50, 51 o 60. El primer caso, bueno, vamos a terminar la base de datos. Como nos había dicho que son 16 observaciones, vamos a darle en este caso A, vamos que la hipótesis nula es 40 y la hipótesis alternativa es diferente a 40. Vamos a darle que M es igual a 40, que sigma, la desviación es igual a 10, nuestra alfa, como lo hemos dicho antes, es del 5%, y vamos a comprobar la hipótesis. Es H, así es X, M, sigma, vamos a ponerle el alfa y el voto. Esta es la prueba de hipótesis. Le vamos a dar a ejecutar. Podemos ver que H es 1. Se rechaza la hipótesis nula, es decir que no es cierto que la media es igual a 40. Vamos a comprobar con la misma base de datos, pero vamos a ponerle que es el ejercicio A. Por ejemplo, pero vamos a hacerle con el 49%. Lo que tenemos que tener los mismos datos, pero cambiando el tipo de hipótesis. En este caso vamos a copiarle para hacer un poco más rápido, pero le cambiamos en vez del 40 el 49%. Le vamos a poner que este es el ejercicio B. Vamos a borrarle que es la prueba de hipótesis porque ya está en el ejercicio anterior, y le vamos a dar a ejecutar. El primero nos sigue saliendo que es 1, el segundo nos sale que es 0. Como se sabe, 0 significa que se acepta que la media de 49 es verdadera. Se está aceptando algo falso, que es un error de tipo 2. Vamos a hacer el mismo modelo con diferente porcentaje. Vamos a darle con la diferencia del 50. Le vamos a dar a ejecutar. Y nuestro tercer resultado nos da igual 0. Lo que nos dice que aquí se acepta una hipótesis nula del 50, lo cual es verdadero y no se está cometiendo ningún error. Vamos a hacerle el D y el E seguidamente, cambiando valores. Este es el D con el 51%. Y para que nos salga el resultado, vamos a hacerle el E con el 60%. Le damos a ejecutar. Nos sigue saliendo los resultados anteriores, pero los dos ejercicios últimos nos da 0, lo que se acepta la hipótesis nula en el ejercicio D, y se está cometiendo un error de tipo 2,
porque se sabe que la media poblacional verdadera es 50. Vamos a probar con el ejercicio E, que ya tenemos aquí el resultado, que nuestra hipótesis nula es 60. Nos dice que al salir H1 se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto no se comete ningún error, ya que se rechaza algo falso. En este nuevo ejercicio vamos a encontrar el intervalo de confianza para la media muestral al 95% del nivel de confianza, según nuestra base de datos. Vamos a crear nuevamente nuestra base de datos. Vamos a ponerle D igual a 105, 160, pero como nosotros lo hemos hecho antes, solo la vamos a copiar. Vamos a encontrar, después de obtener nuestra base de datos, vamos a considerar que se quiere saber si existe una diferencia estadísticamente significativa entre la muestra y un valor promedio de 168, lo que nos dice que nuestra hipótesis nula debe ser igual a 168 en un 95% de nivel de confianza. Nuestra hipótesis alternativa es diferente a 168. Vamos a usar el comando t-test para determinar la validez de la hipótesis. Como hemos hecho en los ejercicios anteriores, vamos a copiar los comandos. Vamos a ponerle igual t-test. Test de nuestra base de datos 168 y al 5% del nivel de confianza, y le vamos a dar a ejecutar. Tenemos que H0, así que en el presente caso, tras la ejecución, se encuentra que H0, es decir que no se puede rechazar la hipótesis nula. P es igual a 0.1614, C igual a 155.1466, nuestro intervalo que va de ese valor a 170.1784. Ahora bien, vamos a ejecutar a un diferente nivel. Podemos decirle que este ejercicio le vamos a llamar el ejercicio A. Vamos a hacerle lo mismo, pero en vez de 168 vamos a ponerle que es del ejercicio B, en vez de 168 175. Vamos a borrarle la pantalla para poder observar los dos resultados. Tenemos aquí que H en el anterior nos dio 0, en el ejercicio E nos da 1, P 0.1614, en el P del ejercicio B 0.0016 y el intervalo de confianza que es el mismo, lo que nos dice que se puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, ya que P es 0.0016 y nos dice que el 99.84% de confianza que la media de los datos de la base de datos son diferentes del valor de la media de 175. En este último ejercicio del día de hoy nos dice que determinemos el intervalo de confianza para la razón de varianzas muestrales al 95% del nivel de confianza. Vamos a considerar una nueva base de datos. En este caso vamos a obtener la base de datos de nuestro ejercicio anterior. Vamos a ponerle que es de XY y X2. Vamos a solicitarle el disk
Vamos a ponerle que R es igual a la var de x1 para la var de x2. Y vamos a ponerle que L1 es igual a length de x1 y vamos a ponerle que L2 es igual a length de x2. Que L2 es igual a x2. Vamos a ponerle que Q2 es igual a R por fin V de .975 de L2 menos 1 y L1 menos 1. Instalar. Lo que tenemos que hacer lo mismo con Q1 para hacer el ejercicio un poco más rápido. Le vamos a copiar, le vamos a cambiar los valores. En este caso va primero L1 menos 1 y L2. Vamos a ponerle nuevamente nuestro disk. Vamos a copiarle. Vamos a ponerle nuevamente el disk. Pero en este caso vamos a escribir que la razón de varianzas muestrales es igual al num STL de R. Vamos a poner nuevamente disk y en este caso vamos a ponerle el intervalo de confianza para la razón de varianza muestral al 95% de nivel de confianza. El nivel de confianza. Le vamos a copiar nuevamente el disk, que es todo lo que le estamos solicitando al programa. En este caso le vamos a solicitar también el num dos SPR de Q1 y vamos a ponerle que es menor o igual a la razón de la varianza muestral y que es menor o igual. Le ponemos que num
2 str de q2 le ponemos nuevamente disk. Le vamos a dar a ejecutar después de haber realizado todo el proceso. Y tenemos que la razón de varianza muestral es de 0.051599. El intervalo de confianza para la razón de la varianza muestral al 95% del nivel de confianza es 0.010.698 razón de la varianza muestral y 0.21656. En este siguiente ejercicio nos solicita que consideremos los datos del ejercicio anterior y queremos saber si existe alguna diferencia estadísticamente. Vamos a ingresar nuestros datos del anterior, x1 y x2, y nos dice que HPSI es igual var test de x1 x2 al 0.05%, que es el intervalo de confianza. Dándole a ejecutar podemos ver nuestros nuevos valores, pero en este caso vamos a ponerle quien realiza y le vamos a dar a ejecutar, y aquí podemos ver nuestros nuevos valores, que tenemos que nuestra hipótesis nula es 1, P1.90 elevado a la menos 4, y el intervalo de confianza de 0.01 a 0.2166.